Muy buenas a todos, soy el ingeniero Eduardo Mediavilla, trabajando para CIP Ingenieros. En esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar las exigencias que nos piden para la aprobación de un proyecto. En este caso nos vamos a centrar en la ciudad de Quito del Ecuador. Vamos a abrir este documento y vamos a ir revisando una por una estas exigencias. Muy bien, estamos en la memoria de cálculo. La memoria de cálculo es aquel documento que nos piden como respaldo de los cálculos que hemos realizado en la edificación, para que ellos sepan que estamos aplicando bien la norma. Muy bien, tenemos en primer lugar la utilidad y la descripción del proyecto. Esto es muy sencillo, nada más que tenemos que especificar el uso de ese edificio, si es uso hospitalario, si es uso de oficinas o uso de viviendas, por ejemplo. Colocar el valor del corte basal y especificar los coeficientes utilizados. Corte basal ya sabemos que es la fuerza en la base de la edificación. Nos indican corte basal porque es un cortante, de hecho es un esfuerzo cortante, pero podemos decirlo de una manera resumida que es la fuerza total en la base de la edificación cuando ha actuado el sismo. Entonces, en base a ese corte basal, ellos van a saber si estamos aplicando bien las cargas sísmicas. Especificar el tipo de cargas utilizadas para el diseño. Bien sabemos que existen las cargas muertas, las cargas vivas, las cargas accidentales y demás. Por otro lado tenemos las propiedades de los elementos estructurales usadas en el modelo. Tenemos el FC, tenemos el módulo de elasticidad, la resistencia característica, módulo de elasticidad de cada material. Las combinaciones de cargas usadas, muy importante, tenemos que saber que las combinaciones de cargas usadas, la NEC especifica sus cargas, sus combinaciones, pero generalmente se aplican las combinaciones del ASC7. Especificar secciones usadas, dimensiones, inercias agrietadas, etc. De inercias agrietadas ya hemos hablado en el vídeo de las derivas. Cuadro de modos de vibración. El cuadro de modos de vibración precisamente es ese cuadro que siempre hacemos hincapié en los cursos de cómo interpretamos los desplazamientos de masas, si están torsionando y demás, en base al eje Z, a si tenemos grandes porcentajes de masa desplazados en los ejes X o Y, y luego visualizando la deformada si está teniendo torsión la edificación. Gráfica de derivas finales. Tenemos la deriva máxima, que es 0.02 para Ecuador, pero para otro país, por ejemplo Colombia, es 0.01. Así de memoria me viene a la cabeza el dato. Colocar las solicitaciones de vigas, columnas, plintos y modelo 3D. Bueno, simplemente están pidiendo la envolvente de los esfuerzos que causan esas cargas en los elementos. Ya sabemos que existe la matriz de rigidez que transforma, digamos, esas cargas en esfuerzos que vive el material intrínsecamente dentro de la sección. En cada sección, por ejemplo, de una columna, cada tramo, a la altura de 1 metro, a la altura de 2 metros, a la altura de 3 metros, tenemos diferentes solicitaciones de esfuerzo cortante, momento torsor, momento flector. Eso es lo que están pidiendo. Muy bien, tenemos que presentar las evidencias de diseños de los elementos soportantes, cuantías requeridas o radios de demanda, capacidad. Bueno, pues esto lo hace automáticamente el CIPE cuando sacamos el tema de la comprobación y tenemos ahí las cuantías y demás. También están los artículos por capacidad del nudo. Evidencia de diseño de la cimentación, tenemos momentos y esfuerzos en el suelo, que también lo hace automáticamente CIPE. Ya explicamos cómo obtener esta documentación. Son realmente estos esfuerzos que se transmiten en el suelo, y también ellos van a saber, dependiendo de esos esfuerzos, si estamos aplicando bien las cargas sísmicas también. Presentar los esfuerzos en la cimentación producidos por los dos estados principales de carga. Básicamente tenemos el sismo en X y el sismo en Y. Pues tenemos que presentar con la combinación con la carga viva y la carga muerta pertinente, que actúa todo al mismo tiempo. Conexiones, columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte y punzonamiento pero débil a flexión. Bueno, estas cuestiones están en la NEC, concretamente NEC Seguridad Estructural HM 2.4, 5.7 y 6.2. Básicamente se refiere a que tenemos que cumplir la columna fuerte, viga débil, y esto es cuando le indicamos los criterios de ductilidad según NEC, que como he indicado anteriormente, a veces lo piden y a veces no. En ocasiones sí, en ocasiones no. Tenemos que saber dialogar con la entidad para ver qué nos están pidiendo. En este caso está claro que nos están pidiendo
que chequeemos la columna fuerte según la NEC, por lo tanto el artículo 5.22 y el 4.32 de la NEC también incluido en esto. Muy bien, punzonamiento ya sabemos lo que es. Tenemos los planos, vamos a pasar a los planos. Tenemos las patologías estructurales de la NEC, SEDS, información general, cuadro de especificaciones técnicas, códigos de diseño, recubrimientos, especificaciones del hormigón. Bien, esto el programa lo hace automáticamente, nos saca un cuadro de información general de los códigos de diseño, recubrimientos, etc. Cimentación, revisar que el área de los plintos sea suficiente ante las solicitaciones actuantes, colocar una capacidad portante conservadora o presentar el estudio de suelos. Cuantía de acero mínima, niveles de cimentación, mejoramiento del suelo. Bien, el curso último que tenemos en la página Medinfraestructuras hablamos de estas cuestiones, mejoramiento de suelo y las cuestiones de cimentación. Muy bien, planos de columnas. Vamos a las dimensiones mínimas, confinamiento en columnas según ACI 08, el artículo 21.6.4.5 o la NEC 4.3.4. Nos están dando a elegir entre estos dos artículos que chequean el confinamiento. Tenemos la cuantía mínima de acero en columnas y tenemos la distribución de estribos en columnas. Ya decimos que cuando le marcamos los criterios de ductilidad según NEC, le estamos aplicando la cuantía mínima de acero en columnas según la NEC. Pero si le quitamos, estaremos aplicando la cuantía mínima de acero del ACI. Distribución de estribos en columnas, NEC capítulo 4.3.4, ¿de acuerdo? Distribución de estribos. Nos está haciendo referencia a la NEC. Estos son criterios de confinamiento también. Ubicación de traslapes. La NEC habla de esas cuestiones de los traslapes. Pero como explicamos en el cuarto curso, estamos haciendo los traslapes del 50% de la varilla que sube. Entonces estamos correctos, de acuerdo a la norma. Planos de columnas, dimensiones mínimas, confinamiento. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Planos de vigas, cuantía mínima y máxima de acero en vigas de la NEC, nos está hablando de la NEC. Distribución de estribos en vigas, también nos está diciendo de la NEC o directamente del ACI. ¿De acuerdo? En ocasiones nos piden artículos de la NEC o en ocasiones artículos del ACI. Colocar correctamente la longitud y ubicación de los traslapes. Bueno, esto es muy sencillo, no tenemos que traslapar en zona de confinamiento. Bueno, revisar SE vivienda, esto es cuando tengamos la tipología de vivienda, ¿sí? Ya sabemos cuándo nos permiten utilizar el código de viviendas, cuando las luces entre columnas no superan los 5 metros y la altura, los 6 metros, la altura de la edificación o los dos niveles, 6 metros o 2 pisos. La orientación en planta de las columnas será como mínimo el 40% en cada dirección ortogonal. Bueno, básicamente nos están diciendo que no tenemos que cambiar la orientación a las columnas por efectos indeseados de torsión, pero si nosotros controlamos esta cuestión no hay mayor problema. El problema de la torsión es un problema de concepción global de la edificación. Estribos adicionales en la zona de confinamiento, desarrollo longitudinal de las vigas, especificando refuerzos, traslapes, zonas de confinamiento, distribución de estribos. Bueno, esto es muy sencillo, esto es todo lo que hacemos en los cursos. Planos, tenemos los planos estructurales de acero, cuando hacemos estructura de acero. Tenemos las especificaciones técnicas, detalle de pedestal, porque siempre sabemos que la estructura nace de un pedestal por cuestiones de que tiene que apoyar en algún elemento resistente esa columna de acero. Entonces tenemos que detallar ese pedestal que normalmente sobresale un poco del terreno hacia arriba. Es como una columnita, por así decir. Empalmes en vigas y columnas, detalle la losa deck, conexión mampostería-estructura. Muy bien, esta conexión de mampostería-estructura es muy importante porque generalmente se hace con los chicotes, con estos elementos que se introducen, bueno, se sueldan directamente a la columna y a partir de ahí se van generando los niveles de mampostería. Se van generando esos niveles para ir generando esa conexión con la estructura metálica, con los llamados chicotes.
En todos los detalles de conexión, especificar tipo de soldadura. Efectivamente, hay que especificar el tipo de cordón que estamos haciendo, los milímetros de ese cordón, los pernos de anclaje, esa resistencia de ese perno, las placas rigidizadoras y básicamente el listado que genera CIPE cuando le damos a generar la comprobación. Muy bien, tenemos la placa pedestal, la placa columna, la viga correa, conexiones de los elementos estructurales. Sabemos que hay distintas conexiones, conexiones a momento, conexiones articuladas, etcétera, conexiones rígidas. Ya hemos hablado de ellas en los cursos. Muy bien, esto era todo lo que quería mostrarles y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por la atención.